Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Qué alegría, qué regocijo poder estar hoy nuevamente en esta celebración de culto al Señor. Hoy estamos muy regocijados de ver cómo el Señor hasta este día con su diestra nos ha sostenido, y eso es lo que nos hace que estemos todos los días más apegados a Él. Ve buscando en el capítulo 63 del libro de los Salmos. Vamos a leer aquí la porción de las Sagradas Escrituras para dar inicio a esta celebración, mientras yo saludo a la pastora, a mi esposa Marlene. Marlene, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Pastor, buenos días, amanecí bien, gracias a Dios, muy agradecida con Dios por un día más que nos ha regalado hoy, nos ha permitido venir a alabarle y a glorificarle en esta mañana con todo nuestro corazón. La gloria y la honra para el Señor. Sí, Él amén. ha sido bueno y con su diestra nos ha sostenido, y Amén. por eso, como un niño que está apegado a su papá, nosotros nos apegamos al Señor, y es precisamente lo que el rey David está escribiendo en este salmo que vamos a leer. Dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Ahora, Señor, vamos a elevar esta oración a ti, porque queremos que tú te glorifiques en medio de tu pueblo y que nos bendigas a todos. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por este hermoso día que nos das, nos regala, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, para adorarte, para honrarte, para glorificarte. Hoy pedimos, Señor, que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros, en nuestros hermanos allá en sus hogares, y que tu palabra, Señor, que hoy nos van a predicar, sea de gran bendición para tu pueblo. Bendícenos, Señor, háblanos, usa grandemente el pastor en esta mañana, que toda alabanza que hoy dediquemos de nuestros labios sea como fruto agradable delante de ti. Te lo rogamos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. No rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Se está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Se está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Pastor. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Pastor. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Dilo, pastor. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Todos. Oh, alaba, simplemente alaba. Se está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Se está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Bueno, hemos tenido un bello tiempo en esta mañana y yo creo que es menester que nos acerquemos al Señor con estas ofrendas y estos diezmos que hemos dedicado para Él, porque de Él hemos recibido todo, Marlene. Sí, amén, así es, pastor. Hemos recibido del Señor muchas bendiciones, hemos recibido pruebas, dificultades, pero también hemos recibido su fortaleza, su ayuda, y también nos ha dado la provisión. Y qué más, pastor, que nos ha dado la vida para poderle alabar y glorificar en esta mañana. Y es que mira, es tan lindo, Marlene, porque en el Salmo 23 David escribe algo tan importante, inspirado por el Espíritu Santo, y es que él había advertido que aunque cruzáramos por este valle de la sombra de la muerte, es decir, estamos haciendo este cruce por este valle, por este desierto, el Señor ha prometido estar con nosotros, con quebrantos, a veces con adversidades, con dolores, con aflicciones, con triunfos, con victorias, como quiera que sea. Tenemos la garantía de que en Él está la vida, en Jesús está la vida, porque Él mismo lo dijo:
yo soy la resurrección y la vida. Qué bello pastor el que tenemos, ¿no? Sí, amén, es verdad, no, nunca nos ha faltado ni nos faltará. Antes nos da más de lo que nosotros merecemos, pastor. Y nos oye las oraciones Sí, cuando así lo es. buscamos. Él es lindo, Él es hermoso. Hermoso es el Por Señor. eso hoy te damos gracias, Señor. Acepta estas ofrendas en esta mañana, porque han sido dedicadas para ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, llegó el momento feliz. Seguidores de Cristo Jesús, gente temerosa de Dios, pueblo de Dios, iglesia del Señor. Llegó el momento de escuchar al que debemos escuchar, al Señor Jesús y su palabra, que vamos a oír en esta mañana. Un tremendo mensaje, una palabra que ha surgido desde el mismo corazón de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Así que Marlene, nos alistamos, ¿cierto?, a escuchar la palabra del Señor. Sí, pastor, estamos felices porque sabemos que el Señor nos va a hablar en esta mañana y le rogamos al Señor que por su Espíritu Santo toque a cada uno de nosotros para que nos hable y use grandemente al pastor en esta mañana. Perfecto, pastora. Entonces nos animamos, ¿no? Sí, claro, pastor. Y qué más animación que cantar esta canción, Amén. la cual conocemos ampliamente. Todos conmigo. Conmigo. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr., a quien damos la bienvenida con un gran aplauso. Toda la gloria al Señor. La gloria para el Señor, claro. Un aplauso para el Señor. Amén y amén. Hola, buenos días. Espero que tú y tu familia estén muy bien. Quisiera invitarte que abrieras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Un texto de 4 palabras. Leo en el nombre de Jesús el Señor. Dice él: nunca dejen de orar. Lo repetimos: nunca dejen de orar. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que podamos hacer lo correcto delante de ti, orar, buscar tu rostro y ver tu verdad. Ayúdanos con esta enseñanza de tu palabra a vivir como tú quieres. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Señor y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Oración sin intermisión. Intermisión, una palabra que no usamos tanto en nuestro idioma. Pero cuando estaba leyendo la palabra del Señor, observé que en el texto original, cuando el apóstol Pablo dice, nunca dejen de orar, está hablando de eso, de intermisión. Y entonces me preguntaba, ¿cómo podemos entender esto de la intermisión? Recordé que cuando empieza la época de Navidad, algunos ponen luces, otros no. Unos piensan que es algo pagano y otros no. Algunos se escandalizan y otros no. Sin embargo, en mi caso, y con el respeto de los que piensan diferente, la Navidad para mí es una época muy linda, cuando se vive en la verdad bíblica, por supuesto. El natilla, porque no se dice la natilla, nos acostumbramos a decir la natilla, pero en realidad es el natilla porque es un postre. Y los buñuelos, a mí me parece que saben mejor en diciembre, en la época de Navidad. Aunque escucho villancicos mucha parte del año, en diciembre o en época de Navidad me parece que se escuchan mejor, sobre todo los de la pequeña compañía. Los adornos, el arbolito, pero sobre todo Navidad tiene una característica, las luces. Cuando era niño, una de las funciones que yo realizaba en casa para poder decorar la Navidad era cuidar las extensiones navideñas.
Debía verificar que encendieran por completo. Para esto revisaba lucecita por lucecita, y cuando una no encendía, tenía que sacar cada foquito y ponerle uno nuevo hasta que por fin encendiera. En ese proceso comprendí que había foquitos que hacían que la extensión encendiera, pero nunca apagara. Y había otro tipo de foquito que permitía que la extensión encienda, apague, encienda, apague, encienda lento, apague lento, encienda rápido y tenga función como de strober. A este foquito se le llama interruptor o intermitente. ¿Qué hace este foquito intermitente o interruptor? Básicamente funciona como un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Así que los contactos, normalmente separados, se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule y eso produce el efecto de encender y apagar. El adjetivo intermitente, que proviene del vocablo latino intermitens, se utiliza para calificar a aquello que frena o se detiene y luego continúa o se repite. Desde mi gusto personal, prefiero las luces navideñas intermitentes, las que encienden y apagan, que las que son continuas. Pero a pesar de mi gusto en cuanto a las luces navideñas, hay algo que la palabra de Dios nos ordena que no debe ser como una luz navideña. Es decir, no debe ser intermitente, y esto es la oración. Las luces navideñas son bonitas y encienden y apagan. La oración, cuando es intermitente, no es correcta. Diciendo cómo debemos orar, o más bien, cómo debemos esperar la venida del Señor Jesús, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo afirma lo siguiente: nunca dejen de orar. La expresión correcta en griego que usó el apóstol Pablo es oren sin intermitencia, para lo cual él usó una palabra que es adialeptos, y esta palabra significa que no se puede parar. Una luz de Navidad es bonita con intermitente, pero una oración correcta y bella debe ser sin ese elemento. Ahora bien, al meditar en esta verdad, me he dado cuenta que en este tiempo de pandemia he hecho algunas oraciones que me gustaría compartir contigo porque pienso que podrían ser útiles para ti. Hace algunas semanas atrás, mientras hablaba con un grupo de pastores, ellos decían que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo muy difícil para escuchar la voz del Señor y muy difícil para orar. Así que detrás de todo esto tiene que haber una tremenda obra de oscuridad. Y por eso, con todo mi corazón, deseo compartirte a ti por lo menos 4 oraciones que a partir de hoy deberías hacer, porque estoy seguro que muchos de ustedes no están siendo fieles en la oración. Muchos de ustedes en cuanto a la oración, es posible que sean como lucecitas navideñas. Un día sí, 2 días no. Un día medio sí, tal vez una semana en no oración. ¿Cuál podría ser entonces una primera oración? Y quiero decirte lo siguiente: esto que te quiero compartir esta mañana no es algo teórico, es algo que he vivido en estos meses en mi práctica personal. La primera oración que he hecho es pidiendo la presencia de Dios. En el Salmo 27, versículo 4, el escritor, que es el rey David, hace la siguiente declaración: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Es interesante que el rey David haya escrito este salmo y que para cuando lo hizo no había un templo en Jerusalén. De hecho, la Biblia nos enseña que solo hasta después de su muerte, su hijo Salomón sería quien construyera ese lugar sagrado en el cual Dios prometió habitar. Sin embargo, el Salmo nos ilustra las palabras con las que el rey David quería de Dios su presencia. El sentimiento del salmista estaba abocado a desear estar con el Señor. Quiero que sepa algo: tener un templo es el sinónimo de la presencia del Señor.
Hoy tenemos a mucha gente diciendo que no es necesario un templo, que no nos volvamos a congregar, que la iglesia se puede vivir cuando estamos distantes, pero esa no es la verdad bíblica. La verdad de Dios es que es necesario reunirnos, y para reunirnos es necesario tener un auditorio que es consagrado a Dios y usamos como templo. El rey David no solo quería un edificio como templo, eso es correcto, en eso estamos de acuerdo. Pero él sí quería un edificio como templo porque deseaba la presencia de Dios. En la antigüedad se consideraba que Dios estaba en el templo, no porque la gente tuviera eso en su pensamiento, sino porque Dios mismo había prometido habitar en el templo que se le construyera en su honor. Desear la presencia de Dios es un fundamento para los que han nacido de nuevo. Es muy común que las personas quieran cosas de Dios, pero pocas son las personas elegidas que en sabiduría, en pureza y necesidad del Espíritu, en integridad y convicción, anhelan la presencia del Señor. La Biblia nos cuenta cómo una vez el pueblo de Israel pecó contra el Señor y el Señor le dijo a Moisés que enviaría a un ángel para que los acompañara, porque él ya no iría con ellos. Dios estaba informando que su presencia ya no estaría con su pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Israel construyó un becerro de oro y dijo: este es Dios quien te sacó de Egipto. Ellos no dijeron que era otro Dios, lo cual hubiera sido grave, pero no tanto como asemejar al Dios verdadero con un becerro de oro. Cuando ellos hicieron esa imagen, están comparando al Dios verdadero con una imagen hecha de manos y que además tiene figura animal, obra de manos humanas, con materia prima que desde su intención representan la codicia, la ambición y el materialismo, el apetito y el egoísmo. En Éxodo 32-34, entonces el Señor le va a decir a Moisés lo siguiente: tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé, es decir, la tierra prometida. Pero atención a esto: delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. El que está hablando ahí es Dios. Alguien podría decir: bueno, Dios va a enviar un ángel protector. Pero es que lo que Dios está diciendo allí es que Él mismo no irá y que ya no se encargará de su pueblo, entonces por eso va a enviar un ángel simplemente para cumplir su palabra. El capítulo 33, versículo 1, sigue diciendo que Dios le está diciendo a Moisés: el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Y estas son las palabras terribles que vienen de Dios: yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Dios está anunciando que su presencia no estará con ellos. La respuesta de Moisés tardó en venir. Moisés no empezó a hablar con Dios de manera inmediata, sino que aceptó las palabras de Dios. Pero más adelante, la palabra del Señor nos va a decir que Moisés tardó en traer una respuesta mientras veía que Dios estaba decidido. Sin embargo, como hombre de fe, buscó lugar hasta que expresó que él y el pueblo necesitaban la presencia del Señor. Moisés va a reconocer que no se necesitaba un ángel, se necesitaba a Dios, que no se necesitaba que la tierra fluyera con leche y con miel, necesitaban a Dios, que no necesitaban que Dios quitara a sus enemigos, necesitaban a Dios. El versículo 12 del mismo capítulo dice: Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Sin embargo, ya Dios le había dicho que enviaría a su ángel. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Mire qué forma tan importante de dirigirse a Dios. Algunas veces debemos acercarnos a Dios, más bien siempre diciéndole: tú has dicho esto de mí. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. ¿Y sabes qué pasó? Ahí, en ese instante, cuando Moisés le habló de esa forma al Señor, tan reverente, tan respetuosa, Dios cambia su decisión.
Y en el versículo 14 él declara: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Y ante esa respuesta Moisés debería alegrarse mucho. Sin embargo, se sintió en confianza y miren lo que le va a decir: mira, Señor, o vas con todos nosotros o mejor no nos hagas salir de acá. Mira, es extraño. Algunas veces vemos la molestia de alguien y cuando esa persona cede, en vez de nosotros bajarnos, como que ahora nos sentimos más fuertes para seguir recriminando. Y esa es la impresión que da el texto. Dios ha bajado su enojo, le dice que sí va a ir y ahora Moisés le está diciendo: o vas con todos nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. Alguien podría pensar: Moisés, quédese calladito, no lo haga enojar. Pero el hombre de Dios tenía una cosa clara por lo cual expresó eso que dijo: es que él deseaba la presencia de Dios. Versículo 16. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y Dios, en mansedumbre y en santidad, mira cómo responde: está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. ¿Por qué desear la presencia de un Dios que detesta mi mal, que tanto me critica, que me saca de esclavitud para que ahora cumpla con unas normas que apenas empiezo a recibir? ¿Por qué desear la presencia de un Dios que cuando me saca de Egipto me permite salir lleno de riquezas, pero en el desierto me hace sentir ridículo al punto que debo quitármelas por una orden suya? Esta gente hizo un becerro. Y cuando Dios les anunció que no iba a ir con ellos, mire lo que dice el versículo 4 y siguientes de Éxodo 33. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, ¿cuáles? Que el Señor dijo que no iba a ir con ellos, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas, pues el Señor le había dicho a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. ¿Sabes? La presencia de Dios no es el medio para manifestar el egoísta deseo de poder, ni el apetito por el placer, o por el dinero, por el bienestar que surgen como producto del idólatra amor por sí mismo. Tampoco es el deseo de parecer un ser superior con poderes casi mágicos o ocultos, y mucho menos la oportunidad para desear el mal del que me daña, persigue o critica. Hace algunos años yo escuchaba cómo hombres trataban de impresionar diciendo que tenían la presencia de Dios porque empezaban a soplar o a declarar o a hacer señales para tumbar a la gente y la gente decía: oh, la presencia de Dios está con ese hombre. Quiero que sepas, esa no es una señal de la presencia de Dios. El deseo por la presencia de Dios es el vivo deseo que desde el intelecto nos permite vivir espiritualmente con el deseo de llegar a Dios. Es el deseo de ser cuestionado por Él, es el deseo de ser igual a Él, es el deseo por odiar lo que Él odia, pero también de amar como Él ama. Es el deseo de conocerlo a Él plenamente y es el deseo por abandonar la ignorancia y el mal. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 se nos dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. La presencia de Dios es la presencia real del Dios que todo lo hizo y que en amor permite milagrosamente que su ser, su espíritu viva en nosotros y por lo cual ahora sabemos qué piensa Él. El apóstol Pablo le escribió a los hermanos en Corinto y les dijo en el capítulo 2, versículo 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Cuando alguien te diga que sabes lo que estás pensando, está equivocado. Solo el espíritu que está dentro de ti conoce tus pensamientos. Igual pasa con Dios. Solo el espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Pero Pablo va a decir: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Así que cuando deseamos la presencia de Dios, estamos deseando tener la mente del Señor. No desear la presencia de Dios es la muestra más grande de amor por el mal, por la ignorancia, por la oscuridad, por el analfabetismo, por el atraso, por la cerrazón. Pablo sigue diciendo en el versículo 14:
Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y he dicho Espíritu Santo porque está en E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Así que la primera oración que usted y yo deberíamos hacer todos los días es pidiendo la presencia del Señor, porque estamos deseando que Él nos transforme y que nos haga como Él. ¿Qué tal si esta mañana oramos? Padre Celestial, tu amor inagotable nos permite llamarte al invocar el precioso nombre del Señor Jesús. Esta mañana venimos ante ti para pedirte tu presencia. Guíanos hacia ti, que tu luz alumbre nuestro ser, que podamos sentir la verdad y el poder de tu amor, que podamos saber quién eres tú desde la experiencia personal que nos da la fe, que sepamos reconocer tu voz y tu voluntad. Señor, señala en mí lo que no te agrada, corrígeme, instrúyeme, hazme agradable a ti. Tu palabra afirma, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Señor, anhelo tu presencia, aunque muchos la desprecian y es estorbosa para muchos, yo la anhelo, Señor. Y por eso esta mañana, en este tiempo de predicación, junto a tu iglesia, queremos orar y queremos cantar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya tenemos una primera oración, la presencia del Señor. ¿Qué tal si cantamos un momento suplicando esa presencia? Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Ahora tenemos una primera oración pidiendo la presencia del Señor. Hazlo todos los días, pide su presencia. Pero además podemos hacer una segunda oración, y es la oración por protección. En el Salmo 17, versículo 8, el salmista escribió: Señor, cuídame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. No sé si usted sabe algo de optometría, pero la niña de los ojos es ese circulito que está allá adentro. Yo tampoco sé mucho de optometría. Lo que el salmista está diciendo no es que me cuide como una niñita o como una niña, hablando en términos femeninos, sino como esa parte del cuerpo. ¿Te has dado cuenta
que muchas veces cuando sentimos un viento que trae basurita inmediatamente nos protegemos. Cuando estamos pasando junto a alguien que está haciendo metalurgia, entonces nos protegemos para que las chispas no nos caigan. Y cada vez que estamos ante un peligro, lo primero que hacemos es cerrar nuestros ojos. Pedirle al Señor que nos proteja es una muestra de la comprensión de la realidad del mundo espiritual, y esta nos permite saber cuántos peligros corremos. Peligros que atentan contra nuestra vida física y contra nuestra vida espiritual. Al observar la realidad que vivimos en el mundo actual, en el que se nos informa que más de 1 millón de personas han muerto sin que se hubiese podido hacer algo por ellos, porque no hay un método científico que garantice la recuperación, sin poder despedirse de sus familias, han muerto muchísimas personas, sin un funeral que demuestre honra. Eso es algo que produce incertidumbre. Yo personalmente sé lo que es una enfermedad respiratoria y sé lo que significa que un médico diga que no puede hacer nada por ti. Sé lo que es tener unos padres que tienen edades que están en el rango de mayor peligro según los protocolos de esta pandemia. Orar pidiendo protección puede ser insignificante para los que no han tenido un familiar en peligro o no tienen experiencia frente a la pérdida y el dolor. Pero cuando pedimos protección, estamos reconociendo que somos frágiles criaturas, que nuestra sensación de querer vivir es mayor, pero nuestro riesgo ante la muerte es evidente. Al orar por protección debemos pedir al Señor que seamos guardados nosotros mismos, es decir, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Hoy el mundo se está enfrentando a la realidad más evidente de lo que hemos predicado durante años, y es el poder de las tinieblas, manifestado en hombres malvados por medio de los protocolos de los sabios de Sión, por medio de la riqueza capitalista del mundo, trayendo una persecución contra la humanidad. Así que una de las maneras como podemos orar para ser protegidos es pidiendo al Señor que no seamos engañados por falsas enseñanzas, que no seamos asaltados en nuestra buena fe, que seamos guardados de ir a olvidarnos del Señor, que seamos capaces de controlar nuestras emociones. Eso es orar por nosotros. Yo no sé si usted ha orado al Señor pidiéndole: Señor, el pastor ya predicó, protégeme y no permitas que alguien ponga zozobra sobre esta predicación, sino que yo la pueda guardar. Yo no sé si tú has orado pidiéndole al Señor: Señor, hay mucha gente predicando cosas que parecen interesantes, pero no me permita ser asaltado en mi buena fe. Señor, cuando sea anciano es posible que una enfermedad como el Alzheimer llegue, pero yo te pido que no me permitas olvidarme de ti. Señor, permíteme controlar mis emociones, porque en un ataque de ira o de rabia podría yo perder lo que tú me has dado. Pero también podemos pedir por nuestro círculo familiar. Yo personalmente oro por mi esposa. He pedido al Señor que la libre de enfermedades. He pedido que toda obra satánica que se levante para entristecer o para tratar de obstaculizar la obra del Señor sea detenida y que mi esposa sea guardada. Muchos anhelan que su esposa muera, muchos anhelan que su esposa se vaya, muchos anhelan el divorcio. Esos no han entendido nada del Evangelio. Así que yo oro por mi esposa. Inclusive oro por mis hijos desde ahora que no los tengo, pidiéndole al Señor que les dé un corazón dócil, enseñable y que teman al Señor, que sirvan en otras áreas que inclusive yo no he podido llegar. He pedido al Señor que mis hijos aprendan muchos idiomas y que puedan ir por el mundo predicando el Evangelio. Pero también oro por mis padres. Esos que mencioné hace unos minuticos diciendo están en la edad de rango de dificultad o de mayor peligro frente a esta pandemia. He pedido al Señor que les dé sabiduría, le he pedido al Señor que los guarde de este virus, le he pedido que los guarde de esta enfermedad. Le he pedido al Señor que los guarde a ellos de la infidelidad conyugal para que no vayan a hacer un escándalo con su evangelio. He pedido al Señor por mis suegros y cuñados. He pedido por mis abuelos y familiares. También le he pedido protección al Señor por la familia de la fe. He orado por la iglesia íntima devoción,
He orado pidiendo al Señor un templo. He orado por los diáconos, he orado por los equipos de trabajo, por los ancianos, por los hombres, por las damas, por los jóvenes, por los niños, por los que apenas llegan a la fe, pero también por los que en las próximas semanas, meses y años llegarán a ser creyentes. ¿Y sabes qué he pedido? Protégelos, Señor. Al llegar a este punto he recordado las palabras del Señor Jesús cuando en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 11 y 12, le estaba pidiendo al Padre Celestial que fuéramos protegidos. El Señor Jesús oró y dijo: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Y miren esta oración: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste. Así que esa protección la pido en el nombre de Jesús. Cuando he orado por mí, cuando he orado por mi familia, cuando he orado por usted como iglesia, siempre he invocado el nombre del Señor Jesús, porque en su nombre está la protección, porque el nombre de Jesús es el nombre de Dios, y por eso Él está diciendo: mire, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Sigue diciendo el Señor: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. La segunda oración que usted y yo podríamos hacer es: protégenos, Señor. ¿Te has puesto a pensar lo que significaría para ti lo que muchos de nuestros hermanos han vivido teniendo a sus familiares en una unidad de cuidados intensivos, o lo que incluso algunos de nuestros hermanos tuvieron que vivir cuando no pudieron despedir a sus parientes porque el virus se los llevó y no pudieron ni siquiera hacer una ceremonia espiritual para despedirlos? Hoy todavía vale la pena clamar y pedir protección al Señor. ¿Qué tal si oramos? Por favor, Señor, protégenos. Por favor, líbranos del mal. Ese mal que quiere hacer que tu palabra se corrompa en nuestra vida y que nosotros corrompamos tu bendición y tu salvación. Protégenos, Señor, en nuestra mente, que nuestra mente permanezca limpia. Protégenos en nuestros sentimientos para que no abandonemos tu fe. Protege nuestro cuerpo, Señor. Te lo pedimos, protege nuestro cuerpo. ¿Qué tal si en este momento cantemos al Señor en oración? Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. ¿Qué tal si cantamos una vez más esta parte? Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme y abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Segunda oración, por protección. Pero además en este tiempo hay una tercera oración que he hecho. Y esa tercera oración tiene que ver con mi dedicación al Señor, y es:
¿En qué puedo servirte cada día, Señor? En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Esta oración la hago diariamente, pidiendo al Señor serle útil para algo o para alguien. No se trata de ser activistas sin propósito, porque podríamos llegar a ser irreverentes y no moderados. Es una forma de suplicar estar en sintonía con el Espíritu del Señor para saber en qué momento intervenir, cómo aconsejar, cómo discernir lo que la gente habla, dónde predicar y dónde no. Es una oración para decirle al Señor que por favor cuente conmigo. ¿Sabe algo? Yo creo que muchas personas piensan que yo soy muy lambón y regalado. Pero desde que yo era niño, deseaba que mi papá contara conmigo, deseaba que mis autoridades contaran conmigo. Así que yo siempre estaba dispuesto y estaba atento como, por favor, escójame a mí, quiero hacerlo. Ese deseo de servir es algo que no he perdido y todos los días, escúcheme esto, todos los días oro al Señor diciéndole que para mí será un honor poder servirle. Aunque eso signifique tener que hacer algo desagradable, como limpiar a un enfermo cuando ha dado del cuerpo en su cama, o tocar al habitante de calle cuando necesite ser amado. Las palabras del profeta Isaías ante el Señor siguen resonando. Cuando Dios preguntó a quién podría enviar, entonces el profeta Isaías escuchó al Señor cuando dijo en el versículo 8 del capítulo 6 de su libro: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces el profeta respondió: aquí estoy, envíame a mí. Recuerdo que hace muchos años estaba predicando en una comunidad de una iglesia. Allí había un grupo de jóvenes muy lindo y había una parejita a quienes habían nombrado para que pastorearan a estos jóvenes. Cuando terminé la predicación, ellos se acercaron a mí y me dijeron: gracias por habernos predicado esta palabra. Dios está necesitando obreros. Pero, ¿sabe algo, pastor? Cada vez que escuchamos esa canción que usted ministró al final, nosotros preferimos no cantarla. La canción dice precisamente las palabras del profeta Isaías: envíame a mí. Y ellos dijeron que oraban más bien al Señor: Señor, envía a otro. Eso no es querer servirle al Señor. Muchas veces queremos que los demás hagan las cosas, pero es una responsabilidad nuestra responder como dijo el profeta Isaías: envíame a mí. Si usted observa los siguientes versículos después de este texto, el Señor le va a decir al profeta Isaías que muy bien, que acepta que vaya, pero que en últimas el mensaje que va a predicar la gente no lo va a entender y que por el contrario se les va a embotar la mente. Quiero que sepas, el éxito de una vida ministerial de servicio a Dios no está en cuántas personas ganes, sino en cuán obediente eres a hacer la voluntad del Señor. Porque muchas veces lo que predicamos es para que la gente, en vez de entender, no entienda. Y por mucho que tratemos de desmenuzarlo, muchos no entienden. ¿Por qué? Dios no les ha dado la gracia para entender. Dios no les ha abierto la mente con su espíritu. Sin embargo, Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo te sugiero, es hora que le respondas al Señor: envíame a mí. Así que una buena oración podría ser algo como lo que haremos esta mañana. Señor, la mies es mucha. Señor, sabemos que hay muchas personas que necesitan conocer el mensaje del Evangelio. Yo te ruego, tenme en cuenta. Pero además, Señor, ayúdame a entender qué quieres tú que yo haga. Dime, Señor, en qué te puedo ser útil. Dime cómo puedo predicar tu palabra en verdad y que la gente la entienda. Dime, Señor, cómo puedo demostrar tu amor. Quiero que sepas, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cantamos? La mies es mucha, hay gran necesidad.
y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, no viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Esta también es una oración para todos los días. Aquí estoy, Señor, puedes contar conmigo. La última oración de la que quiero hablar esta noche y que he practicado todo este tiempo, esta mañana, es dando gracias por lo que tenemos. En Oseas capítulo 11, versículo 4, Dios está diciendo: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. El año pasado, mientras estábamos en nuestro templo, nuestro pastor predicó un sermón tan hermoso, de esos que él sabe predicar, que te conectan con la vida del Espíritu, pero además te hacen caer en cuenta de cosas que muchas veces pasamos por alto. En ese sermón, él dijo precisamente lo que está diciendo este texto, y él usó este texto, y nos mostraba cómo cada vez que en nuestra casa, en nuestro comedor se sirve un alimento, podemos entender que Dios se ha acercado con ternura para alimentarnos. ¿Ha pensado usted en eso? Cada vez que la persona que en casa, que normalmente son las mamás, sirve el alimento, quiero que sepas algo, ella está siendo el medio por medio del cual Dios está mostrando su ternura. Porque el alimento que estamos recibiendo es una muestra de ternura. Mira cómo dice, le quité de la cerviz el yugo, es decir, ya no va a ser esclavo, le dio libertad y con ternura me acerqué para alimentarlo. Creo que todos hemos experimentado lo que es comer en la mesa de un tacaño. De hecho, la Biblia dice que cuando uno va a la mesa de un tacaño, el tacaño le dice a uno, come, come, y después empieza a criticarlo. Pero esa comida le produce a uno vómito porque es como si uno tuviera un pelo en la boca. Ten en cuenta esto, tal vez te sirva para algo. Algunas veces te cae mal la comida, no porque tu estómago esté mal, sino que pudiera ser que alguien te dijo, coma y coma, pero no te estaba dando de buena gana, y luego te está humillando. Pero el Señor no es así. Cuando usted y yo comemos, es porque el Señor ha traído ternura a nuestra casa. Usted dirá, ¿y qué pasa con los que no han comido? ¿Qué pasa con los que no tienen? La Biblia habla también por medio del Señor Jesús que a los pobres los tendremos siempre. Sin embargo, he observado que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, aunque se dice que creció el desempleo, y es cierto, aunque se dice que las finanzas se fueron al piso y la economía se deterioró, parece ser que la gran mayoría de gente tuvo alimento. ¿Por qué? Porque inclusive Dios impulsó a la generosidad y a la solidaridad para que los más pobres tuvieran alimento. Cada vez que Dios nos da alimento, podemos tener una cosa clara: el Señor está ahí y tiernamente se ha acercado para alimentarnos. Esta palabra también quedó muy grabada en el corazón de mi esposa. Y todos los días, cada vez que vamos a tomar los alimentos, sea que yo dirija la oración o ella lo haga, siempre decimos: Señor, gracias porque este alimento que está servido esta mañana acá es una muestra de tu ternura. ¿Sabes algo? Cuando usted y yo tomamos alimento, esa es una respuesta de Dios a la oración que hicimos en el pasado cuando dijimos, como enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 11, danos hoy nuestro pan cotidiano.
eso que pudiste mercar o comprar en la tienda, o eso que recibiste como un regalo o una donación, es respuesta de Dios. La Biblia dice que una de las funciones del Espíritu Santo es descender sobre la tierra y renovarla para que la tierra produzca alimento. El pan que comemos y lo que tenemos proviene del Señor. El apóstol Pablo, volviendo a la primera carta de Tesalonicenses, donde leímos al principio, dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, y miren esto, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hoy tenemos una humanidad desagradecida, malagradecida e ingrata. Son tres cosas. El desagradecido es el que no estima lo que el otro le dio. El mal agradecido es el que rechaza lo que se le dio. Y el que practica la ingratitud es aquel que olvida lo que se le ha dado. Nosotros no debemos ser así con el Señor. El apóstol Pablo dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes. Mire esto, en Cristo Jesús. ¿Cómo deberíamos orar en este tiempo? Dando gracias por todo. Dando gracias por ese pepino que muchas veces rechazamos y que no nos gusta y que decimos y que despreciamos. Dando gracias por esa sopita que tiene coliflor y que tiene la papita y un poquito de arroz y que la gente dice: uy, sopa de coliflor, guácala. Dando gracias por esas espinacas que hemos servido en el almuerzo. Todo eso hace parte del Señor. Muchos dirán: no hemos podido comprar solomito ni carne y estamos a punta de atún. Esa es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús, y algo está haciendo el Señor. Por lo tanto, da gracias en toda situación. ¿Te has puesto a pensar en todo lo que has recibido y en todo lo que no has recibido? Todo lo que has recibido ha sido voluntad del Señor para ti en Cristo, y todo lo que no has recibido ha sido voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Por eso este tema de la oración sin intermitencia debería hacernos reflexionar si oramos verdaderamente como el Señor quiere que oremos. Oremos esta última oración. Señor, gracias por todo. Gracias por cada plato de comida. Gracias por tu provisión. Gracias por la dificultad inclusive. Gracias por todo, Señor. Nos acercamos a ti en oración y en adoración y te suplicamos, Señor, que nos permitas siempre ser agradecidos. ¿Cantamos? Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se encuentra turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. ¿Qué tal si usted se pone en pie en su casa y dice: agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, te expreso con mi voz. Muchas son las cosas
que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Y como también vienen cosas difíciles, digámosle: las veces que la pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría que elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. 4 oraciones por las cuales o con las cuales acercarnos al Señor en este tiempo: la presencia del Señor, protección, nuestro deseo de servirle, pero además gratitud por todo lo que hemos recibido de Él. Deseo que este sermón haya llegado delante de ti y de tu familia con alegría. Que la palabra del Señor quede grabada en tu corazón y que por el Espíritu del Señor hayas sido alentado en fe en esta mañana. En el nombre de Jesús el Señor te mando un abrazo poderoso. Que la gracia y la paz del Señor estén contigo. Dios les bendiga. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.